Queridísimos amigos y queridísimas amigas del canal Trading en Español, Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son las 7:02 de la mañana de este día, lunes 16 de enero del año del 2023, semanita nueva que la vida nos regala. Nos despertamos alegres, nos despertamos entusiasmados, nos despertamos respirando, sanos, perfectamente sanos y absolutamente bien. Cada día, en todos los aspectos, voy de mejor en mejor. Esa es la afirmación que yo estoy haciendo en esta mañana aquí delante de ustedes. Espero que ustedes la realicen también. Mírense al espejo, mírense a ustedes mismos o cierren los ojos y con convicción digan, cada día, en todos los aspectos, voy de mejor en mejor. A mí me funciona y me funciona bien y la tengo practicando años y felices días. Muy buenos días, vamos a saludar por aquí en el chat, vamos a ver quién anda por aquí, vamos a revisar a la comadreja mayor, vamos a ver a Bitcoin, vamos a ver algunas criptos y vamos a ver cómo pintan los mercados. Yo solo sé que Bitcoin no se sostuvo arriba de los 21K, o sea, $21,000, y que anda ahí tratando de trastabillar, pero ya lo habíamos proyectado. Ya habíamos dicho que después de esa subida iba a estabilizar e incluso retroceder un poquillo y que podía bajar hasta 20,800 o hasta $20,650, $20,700. Y por ahí es por donde anda. O sea que haya hecho algo diferente a lo que se había proyectado, nada. Está haciendo exactamente lo que habíamos proyectado. Ya lo vamos a ir a ver en el gráfico diario. Vamos a saludar por aquí a Luis Luna. Gracias por el ejemplo de llegar y dar tu like. Álvaro Velázquez Aguado, buenos días, querido amigo. Un abrazo. Te voy a poner por aquí en pantalla. Déjame ver si me obedece esa herramienta. El Guille, muy buenos días. Gracias por andar por aquí. Salud y prosperidad, Jacobo Camacho, hasta Irving, en Texas. Un abrazo, querido amigo. Pedro, muchas gracias por andar aquí. Gracias por el apoyo durante toda la semana pasada. Nuestro querido amigo Pedro de SWS Computación de la Ciudad de México nos ayuda con la grabación de las sesiones en vivo para la comunidad de paga. Y cuando terminamos y él lo termina de formatear, se las dejamos pegadas en un grupito donde nadie me interrumpe, donde solo yo pongo información, que se llama el grupo de solo lectura, y ahí todos los miembros de la comunidad VIP pueden consultar toda información importante que yo voy pegando por ahí. Lo último que les pegué es que yo estoy vendiendo satoshis por allá arriba, por arriba de los 21, en 21,200 aproximadamente, del capital de trading que todavía me quedaba expresado en satoshis allí en Binance, pero también de compras que yo había hecho con spot, o sea, con capital verdadero, sin apalancamiento, en la plataforma de BitX y en la plataforma de BitGet. Entonces yo estoy vendiendo allá arriba, queridos amigos. Y bueno, para que se den una idea de lo que rinden las operaciones cuando no vas apalancado, porque ayer y antes de ayer, en las operaciones apalancadas, o sea, en el trading y en el scalping de migajas, me ha ido de la cachetada. O sea, yo les he dicho que yo voy a ser siempre transparente. Bueno, ayer y antier son los peores 2 días de mi vida. No digamos de este año o del año pasado. O sea, una tras otra operación que he colocado, todas las he perdido en ayer y anteayer. Y esto se debe a que he traído la mente un poco disgregada y no estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo. Pero paré de operar y punto. Y cuando retomemos, vamos a recuperar eso que llevamos perdido y vamos a comenzar a ganar otra vez. ¿Ok? Bien. Pero esas pérdidas son peccata minuta cuando lo comparas con lo que te dio a ganar Bitcoin. En el simple hecho de haberlo comprado muy barato por allá por los 16,600, 16,700, incluso yo tengo una compra en $15,600. Y entonces, queridos amigos, cuando Bitcoin se desprende de 16,600 y se va para arriba y alcanza los 21,200, los $21,300 y logras vender por allá, pues las ganancias son fantásticas, expresadas en dólares. Ayer casi metí a mi cartera un total de $4,000. Le faltaron unos cuantos centavos para hacer $4,000 de la venta precisamente de los satoshis comprados por allá abajo, por debajo de 16,600 en las plataformas que ya mencioné. Entonces yo ayer sin titubear, yo vendí. ¿Y por qué no titubeo? Pues porque aunque pensemos que va a seguir subiendo a 24, 25, 26 y quizá $27,000, de todas maneras es importante que vayamos cobrando alguna utilidad y asegurando algún dinero en la cartera. Tengo más satoshis para seguir vendiendo más arriba.
Recuerden que yo le tenía confiado un capital a Binance bastante considerable, y cuando Bitcoin bajó por debajo de 16,600, yo estuve comprando satoshis también con ese capital expresado en Bitcoin. Lo guardé en mi cartera fría por aquello del escándalo en el que andaba Binance metido en esos días, Binance metido en aquellos días. Y mientras tanto, yo le retiré el 80% del capital, más o menos, y me lo llevé expresado en Bitcoin. Entonces, yo tengo Bitcoins muy baratos, comprados y guardados en cartera fría, y yo puedo seguir vendiendo conforme Bitcoin vaya subiendo, si es que sigue subiendo. Y en caso de caída, yo ya estoy preparado para comprar suficientes satoshis como para ir acumulando cada día un poquito más. ¿Para qué estoy yo en el negocio de las criptomonedas? Para acumular a Bitcoin y guardarlo en cartera fría y cada vez tener un poquito más. Y para ir incrementando el capital de trading y poder disfrutar de las ganancias mensuales que el capital de trading me va entregando, con y sin apalancamiento. Para eso estoy yo aquí, para poder vivir y ser rentable en el día a día. No fui rentable por 2 días y medio en el copy trading, tampoco fui rentable en el scalping de migajas por 2 días y medio, pero en el spot ayer le cobré tanto que suple cualquier pérdida y mantiene mis carteras inclusive aumentando capital. ¿Listo? Bien, entonces vamos a seguir saludando por aquí. Tenemos aquí a Tony Chediak. Buenos días, profesor. Te saludo con muchísimo gusto. Salud y prosperidad, dice que ya dio su like. Muchísimas gracias. Vamos un poco más abajo. Obed Román Mora dice, muy buenos días, mi profesor querido, saludos y espero que se encuentre bien. Cuando lleguen las complacencias, ¿me puede revisar a APT? Eres tempranillo, querido amigo, eres tempranillo. Te vamos a poner una etiqueta en esta mañana. No soy amo y señor de las etiquetas, no me gustan las etiquetas, pero aquí a nuestro querido amigo Jorge Soto le vamos a decir que pertenece al grupo de los tempranillos, porque todavía ni comienzo el análisis de Bitcoin y ya me anda pidiendo una moneda ahí que se llama APT. Te la apunto con muchísimo gusto y te encargo a tu conciencia absoluta y a la conciencia de todos los demás, les encargo los likes. Jorge Soto, saludos con mi like como todos los días, muchas gracias. Mauricio Prieto, buenos días, saludos hasta España. Me pueden agregar al grupo gratuito pero privado y aquí nos dejó su nickname. Luis Luna, Cristian Siscon, si me pueden hacer el favor de seguir dando de alta a las personas ahí. @andimaur, por favor, para Mauricio Prieto, para el grupo gratuito pero privado de Telegram. Y ahí, querido amigo Mauricio, está la información anclada de cómo pertenecer al grupo VIP. ¿Me quieres ver operando y cómo me despeluca la comadreja? Pero cómo le sacamos dinero también para llenar el carrito del supermercado casi todos los días, exceptuando ayer, antier y mediodía anterior. Por favor, vete al grupo VIP y ahí me vas a ver operando en vivo. Y vas a tener el micrófono abierto y listo para que me preguntes cualquier duda que tengas sobre dicha estrategia o cualquier otra cosa que tenga que ver con el mundo cripto y que yo pudiera de alguna manera poderte suplir la información. Mapache Cripto, tome su like, profe, muchísimas gracias. Alejandra Rangel, like, listo. La jornada diaria, apoyemos, muchas gracias. Rolando Briones, buenos días. María Ortega hasta España, un abrazo. Nativo tecnológico hasta quién sabe dónde. Saludos desde Europa, dice, felices días. Ya le dejé mi like, maese, muchas gracias. Telma Pavón, buenos días. Y así sucesivamente para abajo. Vámonos a la información porque hoy quiero hacer un video ligeramente más corto. Necesitamos urgentemente que los videos no pasen de 1 hora porque se me están quejando algunos de que qué videos tan eternos. Y eso, queridos amigos y amigas, que les estoy dejando inmediatamente que termino de subir el video, o sea, yo termino el en vivo, hago clic de cierre, me despido, cierro la transmisión y unos 15 segundos, 20 segundos después, ya está el timeline del video, o sea, ya están los capítulos ahí, porque Cristian Cisco, Nayeli Medina o Luis Luna se encargan de subirlos inmediatamente. Ellos van tomando tiempo en vivo y van viendo en qué momento empiezo a hablar de cada cosa y van haciendo un timeline que pegan inmediatamente cuando terminamos el video. Y aún así se me quejan de la longitud. Yo me pregunto, si tienes necesidad de revisar qué dije sobre Ethereum, pues vete a donde dice mostrar más en la descripción del video, hazle clic, despliega los capítulos y vete directamente a Ethereum. No te tienes que estar quejando de la longitud de mis videos. Tienes que estar feliz del contenido que llevan para toda la gente que pidió algo y tienes que estar contento de que puedes ir a tomar la información que a ti en específico te está haciendo falta. Luis Palomeque, buenos días a todos, saludos desde gran inicio de semana. Carmelo Vázquez, ¿cuál es el pronóstico de hoy? No hay pronósticos
No hay adivinaciones, hay proyecciones, querido amigo. Por favor, ¿puedes cambiar esa palabra por la palabra ¿cuál es la proyección para hoy? Gracias. Nicolás Céspedes, bajamos para subir nuevamente. Miguel Galindo, muy buenos días, profe, ya tienes mi like, muchas gracias. Shemi Salamanca, saludos desde Querétaro, un abrazo. Cruz Raúl García, buenos días, maestro, desde Chihuahua, México. Y Juan Hernández, nuestro vecinito de aquí de Santa Clarita, nos manda a saludar ahí y le mandamos un abrazo fuerte. Vámonos para este ladito de acá, porque yo necesito meter la intro del gráfico de una semana. Le vamos a ir a echar una mirada como de 10 segundos al gráfico semanal, porque realmente no nos hace falta volver a mirar dicha temporalidad. Bitcoin terminó su semana con una vela bien decidida, con una mechita muy chiquita por arriba, y decidido a continuar su marcha hasta enfrentarse y tocar y darle un besito a su media naranja, que se encuentra más o menos por los 24 o 25 mil dólares. Estamos haciendo simple y llanamente una aproximación a la media de 55 periodos y exponencial para continuar cayendo. ¿Hacia dónde? Poco a poquito hacia los 16, hacia los 12 y hacia los 9,300 dólares. Pero por ahora el movimiento en el que vamos es el de aproximación a la media de 55 por el orden de los 25 a 27 mil máximo, y 27 mil ya es una visión demasiado profunda, demasiado positiva, demasiado optimista. Entonces 24 y 25 y para abajo otra vez. Cuando vaya llegando a la media de 55, revisemos juntos o por separado, cada uno por su cuenta, cómo va el volumen, cómo va la fuerza en el ADX, porque si cuando llegue ahí el volumen ha aparecido y hay fuerza con un cambio en la pendiente del ADX a pendiente positiva y se empieza a alejar del punto 23, mientras más arriba vaya, el movimiento más fuerza toma. Y cuando eso ocurra, queridos amigos, entonces este toque a la media podría convertirse en un rompe a la media y apoya en la media para continuar subiendo. Ojalá, y eso sería, queridos amigos, súper recontra archi duque fantástico para Bitcoin. ¿Listo? Gráfico semanal, ahí donde está, tiene puntos fuertes para continuar cayendo, pero tiene probabilidad mayor alcista. Por lo tanto, lo dejamos en este rebote a la media para continuar corrigiendo a la baja. ¿Listo? Hay tendencia semanal bien marcada y bajista. Y vámonos rápidamente al gráfico de un día. Y en el gráfico diario, Bitcoin tiene bueno, el desarrollo que ustedes vieron, el zambombazo que fue dando hacia arriba. Y ahora que llegó a esta zona alta, yo les dije que había que estabilizar en esa zona, que vendrían unas velitas de indecisión o corrección, que bajar a buscar esta zona baja de este rectangulete amarillo que les pinté aquí en los 20,750 era perfectamente esperable y normal, y que de ahí Bitcoin tendría que continuar subiendo rumbo a los 24,000 dólares. Lo tengo puesto aquí hasta los 23,780. Se los voy a dejar puesto hasta los 24,500 dólares, más o menos por ahí. En el camino se va a encontrar con unos puntos de resistencia. Esas líneas horizontales que tan mal le caen a mucha gente que me dice que mi gráfico no está limpiecito, que está complicado con demasiada información, esas líneas horizontales son sumamente importantes porque provienen del movimiento en volumen que hubo en los días pasados. Mientras más a la derecha se proyecten y alcancen a tocar a la barra del precio, más importante el volumen que se movió en aquellos días. Y cuando vaya subiendo, aparte de enfrentar la zona que está enfrentando ahorita, va a tener otro enfrentamiento con una resistencia en los 22,300 aproximadamente. Este volumen de esta línea horizontal pertenece a la sesión del día 13 de septiembre del año del 2022. Se movió bastante volumen ahí, y entonces ese va a ser un punto de posible parada momentánea. Y luego el siguiente punto está en 23,800 dólares y el siguiente punto está en 25,524. Se los voy a dejar hasta allá arriba, muy optimista yo, pero realmente debe estabilizar, debe continuar, y por ahí por los 22, 23 debe titubear y tal vez corregir a la baja. Si llegamos a 24, 25, aplauso gigantesco para Bitcoin y preparados para seguir vendiendo conforme vaya subiendo. Hay dirección alcista y pendiente positiva, y el ADX cada vez marca un poquito más de fuerza. Hoy está marcando 33.55 el ADX. Y esto significa que la fuerza ha ido aumentando para el movimiento alcista. Todavía, con estas dos velitas de indecisión,
Bitcoin todavía está alcista, con dirección y el precio acompañando, y una de X que cada vez te marca un poquito más de fuerza. Hay volumen suficiente para continuar subiendo, hay volumen suficiente para lateralizar y hay volumen suficiente en general incluso para corregir. No nos importa lo que vaya a hacer Bitcoin, lo que nos importa es que tenga volumen. Y volumen hay. No exagerado, no impresionante, pero tenemos volumen al fin de cuentas. Vean aquí este indicador que nos marca, este es el indicador de volumen simple, y nos marca que el volumen, inclusive en esa vela correctiva que estamos viviendo hoy, que le quedan 42 minutos para cerrar, también alcanzó a traspasar al promedio simple de volumen. Por lo tanto, hay volumen para continuar subiendo. También hay volumen para corregir. No se engañen, el volumen no les dice para dónde va a correr el precio. El volumen solamente les dice si hay un poco más de presión vendedora o un poco más de presión compradora, pero lo que les está diciendo es que hay intercambio entre compradores y vendedores y que hay movimiento. Entonces, una estabilización tal como habíamos dicho hace unos 3 días atrás y para continuar subiendo. Nos quedamos con un Bitcoin que sigue alcista en gráfico de un día y no se le caza con Z, no se le caza short a Bitcoin. Todavía no es momento de colocar un short para Bitcoin, porque Bitcoin tiene para continuar subiendo. Y lo conocemos, que es súper sorprendente, y la aparición de otra velita verde que nos lleve a 21,000, 22,000, bueno, 21,000 ya hemos estado, pero 21,400 y de ahí para arriba no hemos logrado traspasar esa zona. El último toque lo hizo en 24,000, 21,000, perdón, $21,400. Y de ahí se fue para abajo otra vez para estar en una lateral indecisa. Pero indeciso no quiere decir que los indicadores te estén diciendo que Bitcoin está indeciso. Indeciso por el par de velitas diarias que ha pintado ahí, dentro de ese rectangulete naranja que les dejé pintado ahí. Pero eso ya estaba proyectado y ya habíamos dicho que no podía continuar subiendo a base de puras velas verdes. ¿Listo? Entonces se queda alcista para los siguientes, pues cuando menos unos 3, 4, 5 días más adelante. Yo creo que del lunes al viernes todavía vamos a estar alcistas con Bitcoin. Ojalá que un poquito más, ¿no? Pero bueno, esos son nuestros mejores deseos. La proyección es lateralizar todavía un poco, titubear todavía un poco y después continuar subiendo. Listo. Vámonos entonces a saludarles en el chat para ver cómo vamos ahí con aquello que no les voy a pedir el día de hoy. Y vamos aquí con 285 espectadores simultáneos en esta mañana y apenas una tasa de exactamente la mitad de likes. Observen esto. Y entonces ustedes, queridos amigos, no me están ayudando gran cosa a hacer crecer el canal. Bueno, los 140 que ya me regalaron su like, muchas gracias. Generosos corazones, memorias lúcidas, qué bonito que se acordaron, porque esto me está ayudando a crecer. Pero los otros casi 150 espectadores que tengo conmigo aquí, que son olvidadizos, no me están ayudando en nada a hacer crecer el canal. Mientras estén ahí nada más mirando a ver qué carambas voy a decir y no me estén regalando su like, lo único que están haciendo es contribuyendo a que se estanque mi canal ahí donde anda. Pero si me ayudan regalándome like y dejando comentarios y manteniendo activo el chat, entonces el algoritmo de YouTube manda la miniatura a más y más gente que probablemente venga a ver mi video, aunque sea un pedacito, y capaz que algunos de esos se suscriben al canal. YouTube no paga por los likes y no paga por los comentarios. No se engañen, así no es la cosa. Nos paga por los comerciales que se ponen ahí y de los cuales ustedes se dignan ver como 2 segundos y los saltan. Entonces tampoco ganamos mucho dinero por comerciales. El video que más dinero me ha dejado a mí de YouTube me ha dejado $22 en la historia de mi canal. Cuando ya han pasado 3 semanas, 4 semanas y se queda obsoleto, ya no te genera nada. Ninguna view y ningún like. Pero con los likes y views y los anuncios que hayan puesto durante esas 3 o 4 semanas, lo más que me ha dejado un video a mí son $22. Queridos amigos, si yo viviera de esto, apenas me alcanzaría para pagar el paquete de internet que tengo aquí en la casa. Les digo todo esto para que cobren conciencia. Yo estoy desde las 5:30 de la mañana levantado y listo para llevarles la información. De todas maneras, les agradezco a todos los que sí se están acordando y les mando un abrazo fuerte. Suzuki-san, buenas tardes, un abrazo. Ojalá que ya me hayas regalado tu like. Y esta es la última vez en este video
que yo voy a venir a esta zona para ver cómo íbamos con los likes. Ya no, no más, ya, nos quedamos por acá. Y aquí tenemos el amiguito Net, que dice que ya puso su like. Voy a tratar de subir el video en unas 2 horas más adelante. Va a ser el mismo video, este que estamos viviendo. Y voy a tratar de subirlo subtitulado al inglés, como hice la última prueba. No sale perfecto, hay muchísimas cosas que están mal. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra alcista, Bitcoin sigue alcista, el traductor este no logra entender qué estoy diciendo. Si yo dijera bullish, lo entendería. Entonces yo tengo que ir aprendiendo y aquel programa también tiene que ir aprendiendo y tengo que ir viendo la forma de que me comprenda y que todo lo ponga bien. Pero voy a intentar a toda costa que en un máximo de 2 horas después de haber subido el video normal, en vivo y en directo con todos ustedes aquí presentes, voy a procurar subirlo subtitulado al inglés, para que todos nuestros amigos de la Unión Americana, a los cuales les mando un abrazo desde Nueva York y el norte hasta hasta Canadá y el norte de Estados Unidos y hasta abajo y al oriente rumbo al sureste, etcétera, de toda la Unión Americana, la península de la Florida, etcétera, California y hasta la colita acá tocando a Tijuana, que todo mundo tenga también el video subtitulado al inglés, porque quiero llegar un poquito a más público y me pareció bastante interesante porque el primer video que subí ya subtitulado fue el del día sábado y ha conseguido más de 200 likes y está teniendo algunos comentarios. De hecho, creo que tiene más comentarios que los que me dejan ustedes aquí cuando ya queda el video subido a YouTube. 316 espectadores, 210 likes, es la última lectura. Vámonos entonces de este lado porque vamos a proceder a revisar el gráfico de 4 horas ipso facto. Para el gráfico de 4 horas, queridos amigos y amigas, tenemos una dirección bajista con una pendiente negativa. La pendiente negativa, por supuesto, se está refiriendo al ADX y la dirección bajista se está refiriendo aquí a la dirección que llevan las barras del histograma del MACD o monitor. Con dirección bajista y pendiente negativa, Bitcoin debería estar, déjenme pasarme la camarita porque no me estaban ustedes viendo, yo estaba hablando y se me había quedado pegada la camarita. Parece ser que a veces el atajo de teclado no funciona y debo corroborar primero. Con dirección bajista aquí en el MACD o monitor y pendiente negativa en el ADX marcando 55.59 de fuerza, todavía alcista para el movimiento previo anterior, que fue este que estoy dibujando a continuación. Todavía hay fuerza en este movimiento y la fuerza es de 55.59. Luego se vino una corrección para buscar a la media azul, cosa que ya se había proyectado. Yo les dije, Bitcoin no puede seguir subiendo así como va y debería hacer una corrección a buscar a la media azul antes de continuar subiendo. Yo le había puesto de tarifa o de plazo unas 4 a 6 velas en estabilización antes de continuar subiendo y sucede, queridos amigos, que ya lleva un tiempezote corriendo de esa manera. Déjenme retirar un momento esta y déjenme llevar y actualizar y ponerla hasta acá. Les voy a decir que lo que yo pensaba que serían 4 a 6 velitas de 4 horas de estabilización se han convertido ya en 14 barras. 2 días con 8 horas lleva lateral Bitcoin ahí. Pero el hecho mismo de que no haya caído a mí me da una gran alegría, porque tiene indicaciones para caer en una especie de cae porque cae, para buscar su primera aproximación con la media naranja de 55 periodos. Y lo único que ha hecho hasta el momento, después de tantas barras de volumen de 4 horas o tantas velas japonesas de marco temporal de 4 horas, lo único que ha hecho es mantenerse tratando de tocar a la media azul. Como se empezó a rezagar y no bajaba pronto a tocar a la media, pues entonces la media continuó con su pendiente positiva y se fue acercando, de tal manera que al precio no le está costando ningún trabajo retroceder hacia abajo, válgase la redundancia, para buscar a la media de 10 periodos color azul turquesa. Y ya la ha tocado unos 4 o 5 veces y está apoyando bien en ella. Y hay un punto de control del perfil de volumen diario que está aquí en los 20.830 aproximadamente, que corresponde a la sesión del día 14 de enero, que le está sirviendo de apoyo, soporte, igual que la media exponencial azul turquesa. El hecho mismo de que no haya caído a mí me da gran alegría, porque ya deberíamos estar tratando de tocar a la media de 55.
Y cuando baje a tratar de tocar la media de 55, es probable que incluso llegue a los $19,800. Yo espero que Bitcoin no baje por ahora a los 19,800, sino que desde la media azul turquesa, zona donde se encuentra en este momento, continúe su marcha para arriba. Entonces mi proyección está en pantalla. Continuar lateral un poquito más para comenzar a subir rumbo a los 22,000. En el gráfico de marco temporal de 4 horas se los voy a dejar solamente hasta 22,000. ¿Por qué? Van a transcurrir 48 horas. Para mañana, que van a haber apenas corrido 24 horas, yo ya voy a estar aquí con ustedes otra vez y les voy a poder decir si de ahí, de los 22, va a poder continuar subiendo o va a ser otra lateral. Miren, a mí me encanta la idea de que Bitcoin ha hecho lo siguiente. Se eleva aquí, vamos a ver cuánto subió aquí. Y sube un total del 6%. Y se detiene y retrocede y se mete en esta pequeña lateral. Lo voy a dejar aquí marcado en naranja solamente para que le vayan siguiendo la pista, ¿ok? Luego, Bitcoin agarra y comienza otro movimiento explosivo. Al inicio no se notaba tan explosivo y se arranca con una subida que incluso alcanzó el 12.71%. Y más abajo hay otro intento aquí. Vamos a ver qué está pasando aquí. Por aquí hay una posición alcista. Por aquí hicimos exactamente lo mismo. De hecho, mi análisis debió de haber comenzado por aquí abajo. Miren, me está tomando la herramienta que yo no quiero. Yo la que quiero es esta. ¿Ven? ¿Y qué está haciendo acá arriba? Lo mismo. ¿Ok? Entonces, se arranca con el primer impulso aquí. Y se arranca con una subida total del 6%. Luego vuelve a correr para arriba y se arranca aquí y alcanza a conseguir el 5%. Y luego se arranca por una, ahora sí tomando buen impulso, y se arranca con un 12.7% de subida. Pero me gusta mucho la orgánica de esta subida, el hecho de que se detenga, tome aire, respire, se relaje y luego continúe subiendo, para mí es muy bueno. Y el simple hecho de que no haya caído desde esta zona a buscar a la media naranja, para mí ya es bueno. Y por otra parte, si bajara a buscar a la media de 55 periodos exponencial color naranja, tampoco está mal, porque desde el cruce alcista de medias que dio por acá el día 2 de enero, Bitcoin está en aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo. Entonces no tendría nada de raro que desde aquí, por ejemplo, intentara una aproximación a la media naranja para continuar de todas maneras subiendo. Porque hay un cruce alcista de medias que es la cereza del pastel que nos mete en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Así que, aunque Bitcoin esté en riesgo vigente de poder caer inclusive hacia los $19,700, de todas maneras esto es, queridos amigos, para continuar subiendo. Así me voy a quedar yo, ojalá que no me equivoque. El cae porque cae, entre comillas, no está funcionando por indicadores. El MACD dice dirección bajista, el ADX dice pendiente negativa. Esto significa cae porque cae, entre comillas, y no está cayendo. Y hay un volumen que no es impresionante, pero hasta el último cierre de vela había volumen suficiente. Le quedan 29 minutos a esta velita para cerrar. No está alcanzando a tocar al promedio simple de volumen, ni creo que lo alcance a tocar ya. Y entonces tiene por volumen tenemos para seguir lateral. Por la pendiente negativa del ADX tenemos para seguir lateral. Por la dirección bajista del MACD, pero no acompañada por el precio, tenemos para seguir en lateral. Y al MACD no le va a quedar otra más que marcar barras verde fuertes pronto otra vez. ¿Por qué? Desde ahí donde está Bitcoin, yo entiendo que lo que va a hacer es subir, no caer. Si fuera a caer ya hubiera caído. Lleva un total, estabilizando, lleva un total de, hasta la de ahorita, un total de 14 barras, 2 días con 8 horas, que ya debería de haber aprovechado para caer y no lo está haciendo. Así que la dirección bajista del MACD se está desperdiciando. Mientras más se aproxime al punto cero, más fácil es que en vez de caer, rebote para arriba. ¿Les queda claro? Yo espero que sí. Muchísimas gracias. Yo tengo aquí todo muy bien claro. Yo lo tengo claro para mí. Yo no estoy operando a Bitcoin a la baja, yo lo estoy operando para arriba. Y estoy vendiendo, pero en spot.
porque estoy cobrando ganancias en dólares de aquello que compré por debajo de 17,000. Toda compra que yo haya hecho por debajo de 17,000, ahora está siendo vendida allá arriba. Pero no estoy vendiendo todo en una sola tajada. Vamos a ir vendiendo poco a poquito. Déjenme ver si no me sacó Binance. Y si no me sacó, y les puedo mostrar el historial, aquí van a ver que yo vendí en 21,300,55. 21,300,55. Y ahí vendí satoshis o fracciones de Bitcoin que yo había comprado por debajo de $17,000. Esta es la razón por la cual les dije que yo ayer en estas ventas que hice en spot, yo cobré casi $4,000 en total. 2,800 y pico en una. Lo que pasa que ahorita ya no sé ni dónde la apunté. Y el resto en la otra. Una fue en Binance, la otra fue en BingX. Todavía tengo satoshis para vender en BitGet y todavía tengo satoshis para vender en la cartera fría del capital de trading que tenía en Binance y que con el escándalo que había yo se lo retiré, le quité el 80% convertido en Bitcoin y me lo llevé a cartera fría. Por supuesto, yo tengo ahorita para seguir vendiendo mientras más arriba suba Bitcoin. ¿Listo? Listo. Ahí se termina la información del gráfico de 4 horas y vámonos entonces a revisar el total 2. Pero antes voy a echarles una leída en el chat y voy a ir saludando y vamos a ir poniendo a ver si se dignan poner de vez en cuando algún super thank you, algún super sticker o algún super chat. Ulises Gómez, profe, ¿puede analizar a Gala? Ya estamos aquí con las complacencias. Otro tempranillo anda por aquí. Bueno, ya no es. Ulises, ya no eres tan tempranillo. Jalid dice, quizá no haya caído porque hoy USA está cerrado el mercado tradicional. No tiene nada que ver. Bueno, sí está vinculado Bitcoin con el mercado tradicional de Estados Unidos, pero Bitcoin no ha caído porque no ha caído y punto, porque ha encontrado interés suficiente. ¿Saben ustedes que acabamos de romper el récord de Bitcoins acumulados que no se mueven en la historia de Bitcoin? O sea, la gente está utilizando a Bitcoin para guardar capital ahí y no hacer nada con él más que dejarlo ahí en resguardo. Ojalá que lo tengan en cartera fría. Pero bien, pues, mientras tanto acabamos de romper el récord histórico de Bitcoin de cuánto Bitcoin está guardado y que no se mueve, que no se toca, ¿ok? Juan Ilizastigui, a ver, ¿dónde andas? Lo esperé en 20,622 con un long. Lo espero, quiere decir. Miguel Núñez, saludos, profe. Ahí dejé mi like. Muchísimas gracias. Gio Rosal dice, ¿cuál es la plataforma por la que saca su dinero de BitGet a la cuenta bancaria que me recomienda? No te recomiendo nada, todas son usureras, todas te quitan mucho en el camino. Pero yo no lo paso de BitGet, querido amigo, yo lo paso de donde sea, yo lo paso, pero a través de una plataforma que se llama Bitso, que es mexicana. Son un poco agresivos con las comisiones. El otro día mandé un poquito más de $5,000 convertidos a pesos mexicanos. Primero en la conversión a pesos yo tuve que hacer ahí, mira, cuando tú lo mandas en USDT, no te permiten comerciar USDT contra pesos mexicanos. Tendrías que enviarlo en TUSD. Como yo cometí el error de mandarlo en USDT y ya no quise pagar comisiones de regreso para luego convertirlo a True USD y luego regresarlo de nuevo y era un proceso demasiado largo, me dije, bueno, ni modo, lo vendo ahí, lo transformo, lo convierto ahí y bueno, se llevaron más de 1,500 pesos mexicanos y estuve esperando horas a que me dieran el mejor balance posible, la mejor paridad posible y nunca ocurrió. Se llevaron más de 1,500 pesos mexicanos para convertir $5,000 en pesos mexicanos. Y luego ya lo mando gratuitamente de Bitso a mi banco. En este caso yo manejo Banamex. Y llega ahí el dinero y hay que pagar impuestos, por supuesto. En el balance de impuestos del año tiene que ir ese dinero y su procedencia. Porque si no, ahí te chocas con la ley de lavado de dinero. Y como yo lo estoy haciendo legal, haciendo trading con cuentas mexicanas en plataformas que sí se autorizan en México, pues yo le digo a mi contador y repórtame tanto de ganancias mensuales de trading y ya, y pagas el impuesto y se acabó. Entonces, lo que se lleva Bitso en este caso para llevarlo a tu banco más lo que se va a llevar el gobierno. Y ni modo, así es, cuando yo nací este mundo ya estaba echado a perder. Yo no lo eché a perder, ya estaba echado a perder. Yo nunca voy a entender por qué si compras una casa y un terreno, por qué tienes que seguirle pagando al rey, todavía le tienes que seguir pagando un derecho predial. ¿Qué es eso? Si tú ya pagaste la tierra.
Desde ahí hasta el centro del planeta debería ser tuyo, pero no, porque si te encuentras, al menos en México, si te encuentras oro ahí abajo, petróleo, alguna cosa, no es tuyo, es del gobierno. Entonces, la tierra sigue siendo del gobierno y ni modo hay que pagarles impuestos. Yo no me opongo a pagar impuestos porque es una cosa que ya está ahí y viene de los siglos y los siglos. Amén. Y yo pago mis impuestos. Entonces, qué buena pregunta. Felipe Reyes en Bitso, mándelo en XRP y ahí hace trade. Sí, es verdad, después razoné que hay muchas otras monedas donde yo puedo enviar el dinero. El problema es que hay que ir a comprar a Ripple primero y lo compras y luego hay que enviarlo y luego le haces trading, le pones una orden limit, lo conviertes a pesos mexicanos y listo. Pero es buen consejo, Felipe Reyes, se te agradece. Ya lo había yo deducido, pero te agradezco infinitamente. Nico Tesla dice, buenos días, ¿puede analizar a Juan? Tengo 3. Vámonos rápidamente con ese paquetito de 3. Listo. Paquetito de 3. Voy a comenzar con el gráfico de Ethereum en temporalidad de 4 horas. No me lo están pidiendo y sin embargo lo voy a apuntar por aquí. Ahí tenemos a Luis, que ya se había tardado mucho y que me está diciendo que por favor me ponga yo a anunciar los grupos. Ahí está. Primer grupo que vamos a anunciar, el grupo VIP, donde me ven operando en vivo de lunes a sábado, a veces todos los días. Y digo a veces porque depende de mis actividades generales. Hay días que se puede y hay días que no se puede. Pero 3 o 4 veces a la semana operando en vivo con la comunidad de paga, sí que sí. Entonces, se inscriben y pagan la mensualidad, es una sola cuota de $35 y con eso me tienen casi todos los días operando en vivo y con el micrófono listo para que lo abran y me pregunten lo que quieran. ¿Qué mejor curso y qué mejor enseñanza que esto? Esto no es un curso. Nos estamos enfrentando al mercado todos juntos en vivo y en directo. Y no hay mejor mercado, no hay mejor maestro que el mercado. ¿Ok? Entonces nos vamos directos, buscamos una moneda, nos ponemos a operar y hay días que no se puede operar y nos despelucan. Y hay días que sí se puede operar y entonces me ven ganando. Me van a ver ganar, me van a ver perder porque este negocio es un negocio de ganar y perder. Y solo hay que procurar que el mes general lo saques con números positivos y que puedas llenar el carrito del supermercado. Y el siguiente grupo, queridos amigos, el grupo de señales 2.0. Es verdad que yo ya había tenido un grupo de señales y que no me había ido muy bien. Luego nos retiramos 3 meses y nos recompusimos, modificamos las estrategias y entre Christian Siscom, Luis Luna y yo nos estamos quemando las pestañas para poder lanzar estas señales. Y vamos bastante bien. Para este cuesta $50 y les damos acompañamiento. O sea, no con un chat, pero sí con mensajes que te van diciendo, pon tu stop en tal parte, recórrelo a tal parte, toma ganancias parciales, esta señal no resultó, se aborta, no te metas, no va a resultar, etcétera, etcétera. Y entonces estamos poniendo señales y estamos haciendo la gestión de las mismas. Los invito a los 2 grupos y espero verlos pronto por allá. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Vamos a revisar entonces a Ethereum. No me la están pidiendo todavía. Seguramente más abajo voy a encontrar a alguien que la esté pidiendo o más arriba y que yo me haya saltado ese chat. Tenemos dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae y Ethereum no está cayendo igual que Bitcoin. Igual que Bitcoin está metido en una lateral y esa lateral no es operable. Esta lateral es operable solamente en gráficos de 15 minutos y en gráfico quizá de 1 hora. Pero para todos los demás marcos temporales, sobre todo para intradía, esto no funciona, queridos amigos. Tienen que dejarlo que retroceda lo más abajo posible y por esta zona que voy a señalar a continuación tiene su primera entrada. Alcista, no bajista. Ya lo tocó 2 veces aquí hace poco, nosotros estábamos durmiendo y esto tiene para continuar para arriba. Como la dirección bajista del MACD no va siendo acompañada por el precio y se le va pasando el tiempo, pues de pronto va a haber unas velitas verdes que van a romper ese ranguete no operable y lo van a romper por arriba. Yo espero a Ethereum en 48 horas más adelante, espero verlo en $1,600 otra vez. Ya lo prometió aquí, ¿por qué no habría de cumplirlo acá? ¿Listo? Ese es Ethereum. Se queda alcista en un retroceso normal para darte tu primera entrada, donde no vas a meter todo tu dinero, porque si a Ethereum se le ocurre bajar a buscar a su media, que por cierto aquí, por alguna razón, no está pintada en naranja y debería estar en color naranja. Si a Ethereum se le baja
se le ocurre bajar a darle un besito a su media naranja, pues puede caer incluso hasta los $1,460 y ahí le vas a meter tu segunda entrada. Y espero que tu stop de la primera entrada esté mucho más abajo. Yo diría que tomes de base el nacimiento de esta última vela preciosa y tu stop por aquí. Te lo voy a dejar esto en azul celeste para que sea inconfundible y te lo voy a dejar remarcadito en azul. Ese es tu stop loss. Por allá lo tienes que poner si te quieres proteger realmente de una caída hasta la media de 55, porque lo que tú estás haciendo es armando entradas alcistas, pero no hay garantía de que si te metes en la parte baja de este ranguete no operable que está ahí, no hay garantía de que a partir de ahí continúe subiendo. Hay más o menos idea de que puede seguir lateral por volumen y por la dirección bajista de la DX. Entonces está para lateral o caída. Y si llega a caer hasta la media, espero que tengas dinero suficiente para meterle otra entrada ahí. Y armas una posición completa. Si me preguntan a mí qué haría yo con Ethereum, les voy a decir lo que estoy haciendo en la vida real. Y en la vida real es que yo compré Ethereum para guardarlos en la cartera fría y yo no estoy operando Ethereum para hacerle apalancamiento. Pero si tuviera que operarlo, me esperaba al toque a la media de 55, en el nacimiento de esta vela verde, y aquí es donde yo me le metería para arriba. Ahí donde está ahorita, yo diría, Ethereum no está operable y no lo opero. Y ahí abajo, en esta zona, yo no me le meto. Pero no quiere decir que no se pueda, solamente que deberías meterte aquí para marco temporal de 1 hora o para marco temporal de 15 minutos. Y esto solo si tú eres scalper y sabes lo que estás haciendo. Si no te va a pasar incluso lo que a mí, y yo sí que sé lo que estoy haciendo. Tengo más de 5 años operando, tengo más de 4 años siendo scalper, tengo 3 años definiendo la estrategia de scalping de migajas y aún así los últimos 2 días y medio me han pegado unas revolcadas impresionantes. Si no sabes lo que estás haciendo, estos rangos no operables no se operan y punto. ¿Ok? Ese es Ethereum. Ahora vamos a ir a ver, vimos entonces a Ethereum y ahora vamos a ir a ver una que me pidieron hace un ratote atrás que se llama APTUSDT. La voy a revisar en el libro de órdenes de BingX y vamos a comenzar ahí con las menciones para nuestras plataformas amigas del canal. BingX, donde yo hago el scalping de migajas. En el caso de Bitcoin, aquí se estaría operando para arriba. Estamos hablando aquí de marco temporal de 15 minutos, porque esto sería para scalping. Como ya el precio en gráfico de 15 se colocó por arriba de las dos medias, y viene en un rebote que seguramente Bitcoin en gráfico de 15 nos está dando un rebote validado, con dirección alcista y pendiente negativa, en un rebote bien validado alcista. Entonces a Bitcoin en gráfico de marco temporal de 15 minutos se le puede operar perfectamente para arriba. No estoy hablando aquí de spot, estoy hablando de apalancamiento leve. Entonces vas aquí donde dice comprar, te vas aquí donde dice market, le pones aquí un margen, por ejemplo, de $500 a 5X y te montas inmediatamente para arriba. Se coloca tu posición y colocas en este caso yo coloco stops por ratio y yo lo coloco del 13%. Y no le pongo target porque lo pienso cobrar a mano, ¿ok? Entonces vámonos a revisar aquí a APT. APT está igual que Bitcoin. En gráfico de 4 horas y para unas 48 horas más adelante, está tomando de soporte y apoyo a la media azul para continuar subiendo. Ha hecho descansos laterales perfectos para continuar con su marcha alcista. Por lo tanto, está en otro de esos descansos y no me queda otra que decirte que tendría que seguir subiendo. Para las siguientes 48 horas más adelante, APT debería andar en $10. Todo retroceso a tocar a la media azul y por debajo de la misma es para meterse para arriba, no para abajo. Y está en una temporada de aproximaciones a la media de 55, color naranja, para continuar subiendo. La siguiente vez que intente tocar a la media naranja, es probable que la corrección alcance a rayar en medio de estos dos puntos de control del BSBP o perfil de volumen diario, y es probable que tu entrada alcista te la venga a dar más o menos por aquí, ¿ok? Ahí donde está, te le metes con poco dinero para arriba, sí se puede. Poquito dinero y un buen stop. Y cuando baje a este rectángulo verde, por ahí por los 8.04, ahí te le metes con más dinero y te montas para arriba, no para abajo. ¿Listo? Listo, ese es APT. Vámonos a buscar a Gala. Y a Gala yo la estuve operando por semanas y me dio dinero de comer y abundante. Pero de pronto me empezó a traicionar. Y ya van 2 días y cacho en que no daba una ni en Gala, ni en Litecoin.
ni en nada Cardano, ni en Bitcoin, ni en ninguna parte. Y no me da pena reconocerlo. Esa racha mala ahora hay que recuperarla y luego hay que comenzar a ganar otra vez. Tal vez hoy ya pudiéramos agarrarle el ritmo a cualquier moneda y tal vez hoy comencemos la racha de recuperación, ¿ok? Yo paré de operar, hubo un momento en que dije, llevas 7 operaciones perdidas, 8 operaciones perdidas en cada plataforma. ¿Qué necesitas? ¿Que baje un ángel del cielo a decirte que estás en una mala racha y que debes parar? Y paré. Y esos consejos yo los doy frecuentemente a mi comunidad de paga, pero en estos 2 días yo estaba bastante necio y aunque estaba haciendo otras cosas y ocupado en otras cosas, yo quería seguir operando y me dieron buenas revolcadas, ¿ok? Gala, en gráfico de 4, está en lateral. Está yendo a la parte baja de dicha lateral no operable y a partir de ahí está listo para rebotar para arriba. El monitor o MACD ya llegó a la parte baja tocando el punto cero, véanlo aquí, y por lo tanto en la siguiente barra atraviesa el punto cero y probablemente haga un incipiente colina roja invertida. Si lo consigue o no, no importa, pronto va a venir un cambio de dirección y va a haber un rebote para Gala, pero en este momento está en un cae porque cae y no se está cumpliendo más que dentro de este cortísimo, angostísimo e inoperable rango que está aquí. Estamos en la parte baja. Para tener más certeza en una operación alcista para marco temporal de 1 hora o de 15 minutos, si eres scalper, tomarías este gráfico como tu gráfico tendencial o rector y sabrías que está a punto de comenzar un nuevo rebote, aunque sea pequeño, pero alcista. ¿Ok? Ahí donde está tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. ¿Ok? Así que Gala se queda alcista. Solamente que vas a tener paciencia porque se va a tomar el tiempo que se le dé la gana para poder despegar de nuevo para arriba. ¿Y sabes qué está esperando Gala para subir? Que Bitcoin comience a subir, porque la madre de todas y la que marca el ritmo es Bitcoin. Vámonos entonces a revisar a Guan. Y a Guan lo vamos a revisar en el libro de órdenes de Bybit. Más déjenme que aparezcan todos mis indicadores. Lo mismo, dirección bajista, pendiente negativa, el precio no cae, tomando de soporte a la media azul. Lo que se espera luego de lateralizar un poco es que siga subiendo. Te dejo entonces dibujado un rango y tú decidirás si es operable o no lo es. Pero va a terminar rompiendo este rango por arriba, no por abajo. Hay volumen suficiente, hay puntos fuertes para continuar subiendo, hay probabilidad mayor alcista. A Guan le vamos a poner unos asteriscos aquí porque probablemente al rato y en marcos temporales más pequeños, tal vez lo operemos, pero para arriba. Miren aquí que está llegando a la parte baja del rango, se le está terminando la dirección bajista y la pendiente negativa. Con un cambio de dirección entramos en rebote, esto es de 1 hora. Y en gráfico de 15 también estamos en la parte baja, ya comenzó hay dirección alcista con pendiente positiva, en una especie de, entre comillas, sube porque sube, cuando menos hasta el punto de control. Pero no está muy interesante realmente como para meterse a hacerle scalping en este momento, porque el volumen no me gusta, ¿ok? Pero Juan se queda alcista todavía para 48 horas más adelante. Vamos a revisar aquí de parte de Luis Luna. Me dice Luis Luna aquí en el chat, me dice que si le puedo revisar y darle mi opinión de GRT y AVAX. GRT y AVAX. Perfecto, Luis. Y vamos a apuntar una más para tener 3 ahí. Hernán Barrios, Solana, ¿cómo lo ves? Ok, apuntemos a Solana. Nos vamos con este paquetito de 3 y les recuerdo que están abiertos los super chats, los super thank yous y los super stickers, que a mí me da un gusto y un placer tremendo y una gratitud infinita cuando veo algún super chat por ahí, porque digo, mira, la gente está queriendo apoyar al canal. Yo veo que hay canales de 300,000 seguidores y les regalan 25, 30 superchats. Ellos no lo necesitan porque ganan una fortuna en general. Y yo que mi canal sí lo necesita para sustentarse, yo no tengo nada, pero es porque yo se los ando pidiendo. Cuando yo se los deje de pedir, seguramente van a empezar a entrar. Ya se los voy a dejar de pedir y se acabó. Listo. Vamos a ver, y vamos a revisar a quién. A GRT. No me está aceptando aquí. GRT USDT. Para el libro de órdenes de BingX. ¿Ok? Vámonos aquí. Estamos hablando de BingX. Estamos hablando de 150 velas en pantalla. Dirección bajista, pendiente negativa. Cae porque cae.
el precio va cayendo, está encontrando soporte en este punto de control de aquí, por lo tanto se está metiendo en esta lateral. Esta lateral implica que como hay poco volumen, va a seguir ahí titubeando en esa zona y tarde o temprano, no sabemos en qué momento, pero tiene que romper para arriba y va a depender de Bitcoin. Se podría decir que nuestra primera entrada alcista para GRT tendría que estar por esta zona de aquí. Pero esta es la primera y pequeñuela. La entrada mejor sería cuando tocara a la media de 55. Y en un intento de adivinar la trayectoria de la media, lo cual es prácticamente imposible, y suponiendo que esta caída continúe hasta tocar a la media, es muy probable que esta moneda que se llama GRT alcance a descender hasta esta zona que te voy a marcar aquí, Luis. Hasta por aquí. Entonces, hay dos entraditas probables. Una ahí donde va a punto ya de rebote y otra aquí en el toque a la media naranja. Y en ambos casos la entrada es para arriba. Se le puede operar a la baja solo en 15 minutos y en 5 minutos. Y con cuidado y con prudencia porque está un poco traicionero ese rango que tenemos ahí. Como todo indica que podría continuar subiendo, menos el monitor. Y el monitor en cualquier momento cambia dirección alcista. Véanlo aquí. Aquí tuvimos dos barras de dirección bajista y luego una barra de dirección alcista y luego dos barras de dirección bajista. En cualquier momento cambia a dirección alcista con pendiente negativa y valida un rebote. Así que tu primera entradita por aquí por los puntos 0.79 y tu siguiente entradita en punto 0.763 y te montas para arriba, no para abajo. Y después de GRT vamos a ver a AVAX. Y vamos a revisarlo en el libro de órdenes de BitGet. Dirección bajista y trazando un nuevo valle rojo invertido o colina roja invertida. Pendiente negativa, esto se llama cae porque cae. Va cayendo en cuanto a indicadores, va cayendo en cuanto a volumen, no va cayendo en cuanto a velas japonesas. Y el indicador más importante, ¿quién es? Las velas japonesas. Entonces, luego de intentar tocar la parte baja de este rango, a esta moneda no le queda otra más que correr para arriba. Así que déjenlo que baje a intentar tocar su media de 55 y sus entradas alcistas desde aquí hasta la media. Y como yo no sé, porque adivino no soy, dónde se va a topar con la media de 55, yo les dejo la entrada por aquí en este punto de control del BSBP, aquí. 15.38, entrada alcista para AVAX. Antes de eso, no, y peligroso. ¿Ok? Solana. Y dime cómo vamos con el tiempo, Luis Luna, porque, miren, antes de revisar a Solana, miren aquí a Luis Palomeque. ¿Dónde estás, Luis Palomeque? Ahí está Luis Palomeque. Nos mandó un apoyo en moneda mexicana, le mandamos un abrazo fuerte, congratulations, muchas bendiciones, que la vida te lo multiplique por millones, querido amigo. La generosidad de tu parte como gratitud, porque además no pidió ni siquiera una moneda. Ahí está poniendo en función dos pilares del éxito, la gratitud y la generosidad. Y deseamos que se le multiplique por millones. Gracias, Luis Palomeque. Un abrazo fuerte de un paisano tuyo desde acá, desde California. ¿Ok? Gracias. Entonces vamos a revisar a Solana. Palomeque, tienes derecho a pedir. Pide que vas a recibir. Vámonos aquí. Solana. Lo voy a ir a revisar en el libro de órdenes de Bybit. Creo que es el que me corresponde en este momento. Por aquí anda Solana. Y bueno, todo está marcando lo mismo. Están encontrando soporte y apoyo en la media azul turquesa. Por cierto, no sé por qué no está azul turquesa. Vamos a ver por qué. Este es el azul que a mí me gusta. Está yendo a apoyar y tomar de soporte a la media azul turquesa para continuar subiendo. Está en una lateral no muy operable en este momento por aquí, a menos que seas scalper y tengas experiencia y que no te revuelquen como me revolcaron a mí. Y entonces esto es aproximación a la media azul y un poco por debajo para continuar subiendo. Todas las monedas que me están pidiendo están a un pelito de rana calva de volver a continuar con su movimiento alcista anterior. ¿Ok? Listo. Vamos a ver qué más hay por aquí, porque ya revisé el paquetito de 3, un paquete más de 3 y nos vamos. No me están diciendo, Luis Luna dice que llevamos 55 minutos de video, o sea, sé que ya estamos
A punto de cerrar video. Luis Luna dice, gracias por revisar a GRT y a AVAX. Yo le digo por nada. David Julián González, que si reviso a DOT. Vamos a apuntar a DOT con muchísimo gusto. Luis Palomé, que dice, saludos desde Ciudad de México, profesor. Lo sigo desde hace un año y ayer decidí inscribirme al grupo VIP, esperando que me den de alta y con toda la actitud para seguir aprendiendo con usted. 1,000 millones de gracias por la confianza, 1,000 millones de gracias por haberte inscrito al grupo VIP. Por supuesto, querido amigo, que te voy a tratar de ayudar a volverte rentable. Vámonos con todo a operar en vivo juntos y vamos a que me preguntes lo que se te antoje ahí durante los en vivos en Telegram. Les recuerdo que la manera correcta de pertenecer a los grupos de Telegram sin caer con los estafadores es que aquí donde estamos en el chat me dejen su nickname de Telegram que comienza con @. Voy a poner el ejemplo de Luis Luna. Otra vez, lo siento, querido amigo, te tocó bailar con la más fea. Déjenme poner aquí, miren. Cualquier usuario que ustedes pongan aquí y lo encuentren en Telegram, si le hacen clic aquí en el nombre, van a encontrar esto que comienza con @, Luis Luna BTC, ¿ok? Eso es lo que yo necesito, pero de tu cuenta. Y entonces Luis Luna, Cristian Siscom, Nayeli Medina o yo te damos de alta en el grupo gratuito pero privado. ¿Cuál es ese grupo? Este que está por acá. Y aquí tenemos casi 7,000 miembros y una vez que estés aquí dentro y es gratuito, aquí está la información anclada para el grupo de señales y para el grupo VIP. Los espero con muchísimo gusto y vamos a tratar de sacar el sustento diario y volvernos rentables todos juntos. Cadejo de Cibar Street, que si reviso a LDO. Lodo. No, pero pareciera que se llamara Lodo. Felipe Reyes, que si reviso a Iotex. Y Ramón Bacasel, que si reviso a GMT. Con estas vamos a terminar y vamos a ir a echarles una mirada super turbo. Seguimos con el siguiente paquete de complacencias criptográficas. ¿Listo? Listo. Vámonos por aquí en el gráfico de Solana y vamos a revisar aquí a DOT. No hay sorpresas para mí, queridos amigos. Yo creo que todas están haciendo exactamente lo mismo. Miren, DOT, está haciendo una aproximación un poquitín más seria a su media de 55, que es lo que podría ocurrir con el resto del mercado. Para continuar subiendo, Esta aproximación es para continuar subiendo. Si me preguntas dónde habría entrada alcista para DOT, yo te digo que entre 5.56 y 5.42, tú te le montes para arriba, porque le vas a poder conseguir hasta un 20% en unas 48 horas más adelante. Primero déjala que siga cayendo unas 12 horas más y luego va a empezar el rebote alcista. Y si quieres, móntatele así como va, una vez que el tren va corriendo, y si no, espérate a esta zona que te estoy diciendo y ahí te le metes para arriba. Ahí donde está el precio todavía tiene puntos fuertes para continuar subiendo, tiene probabilidad mayor alcista, y aunque esté en un cae porque cae, y sí va acompañando el movimiento de las velas japonesas a la dirección bajista del MACD, ya se le acabó la carrera, ya llegó al punto cero y esto ya tiene para comenzar un rebote. Es muy probable incluso que el rebote ya haya comenzado, pero por aquello de no te entumas, yo diría que todavía te esperes unas horas más, 6 a 8, y luego te le metes para arriba a DOT, ¿ok? Y no son recomendaciones de inversión. Esto es lo que yo haría y esto es lo que yo estoy viendo. LDOUSDT, libro de órdenes de BitGet. La misma gatita pero revolcadita, ¿ok? De aquí un poco hacia la media antes de continuar subiendo y en rango. ¿Cómo se opera ahorita con un poco más de probabilidad y en scalping? A la baja. ¿Cómo se va a operar dentro de unas horas 6 a 8 más adelante? Para arriba. Aquí te va a dar la entrada. Y todo va a depender de Bitcoin. Si Bitcoin retrocede hasta 20,600, todas estas van a estar tocando a su media naranja. Y luego Bitcoin va a rebotar para arriba y todas van a hacer exactamente lo mismo. Ojalá que yo no me equivoque. Vamos a revisar a Iotex. Y vamos a ver si Iotex está por acá en Bybit. Aquí está. Listo. La misma gata pero revolcada. Aproximación a la media para continuar subiendo.
Si me preguntan para operar esta, ¿yo qué haría? Yo esperaría que bajara un poco más, unas 6 a 8 horas, y de ahí para arriba, no para abajo. Y aquí se va a establecer un rango. Por ahora el rango está aquí, pero hay posibilidad de que baje un poco más. Así, y para arriba. ¿Dónde entonces la entrada alcista para IOTEX? En el nacimiento de esta vela. Y hasta la media. Y como adivino no soy, yo no soy no sé dónde la va a ir a tocar, pero más o menos en este rectangulete que te estoy dejando ahí, entre los puntos 0.2755 y los puntos 0.2680 va a haber entrada alcista para IOTEX. Por ahora va cayendo con dirección y con pendiente, y el precio más o menos intenta acompañar, y el volumen nos dice que va reduciéndose y que va para rango. El rango entonces es este que te acabo de pintar aquí, y te digo que por la parte baja tiene los puntos 0.2710 y por la parte alta tiene los puntos 0.30, ¿ok? Está en rango y va a la parte baja del mismo y luego te va a armar rebote para arriba. GMT. En gráfico de, vamos a revisarlo ya en BingX otra vez. Miren, yo opero aquí y voy ganando nada, estoy en break-even. Yo opero aquí y no tengo posiciones en BitGet. Yo opero en Bybit y no tengo posiciones en Bybit porque estoy tomando y reflexionando porque perdí 2 días y pico y ahora necesito pensar muy seriamente en la operativa y no me voy a dejar seguir comiendo, ¿ok? Estamos aquí en BitGet, esta es la subcuenta para el copy trading y aquí tengo puesto a Ada Cardano y no la estoy operando en este momento. La voy a operar, pero en este momento no la estoy operando, ¿ok? Vámonos entonces a revisar a quién, a GMT. GMT en gráfico de 4 horas está en un cae porque cae y no cae, por lo tanto se queda en rango y una vez que toque otra vez la parte baja de dicho rango o no, o se quede cercano a ella, de ahí, queridos amigos, tiene que rebotar de nuevo para arriba y todo depende de Bitcoin, no de las criptomonedas, sino de Bitcoin. Si quieren encontrarle una entrada alcista a GMT, yo les diría que se esperen 6 a 8 horas más o que se monten con una pequeña posición ahí donde va, por ejemplo, un tercio del capital que le piensan meter y el resto hasta que toque o se acerque lo más que pueda a la media exponencial de 55 periodos. Yo les dejo 2 posibles entradas para GMT. Una se las voy a dejar aquí por los .4739, parte baja del rango, o .4544. Y la última, donde le meterías más dinero, sería .4343 y .4150. Y en ambos casos, esto es para arriba y no es para abajo. Yo no operaría ahorita para abajo, yo operaría para arriba, esperando pacientemente un toque a cierta zona y lo puedes esperar con una orden limit colocada ahí, no tienes que estar que baje, que te la tome y que se monte para arriba. Ponle de una vez la orden limit, ponle de una vez el stop, ponle de una vez el target y deja que baje si es que va a bajar y que la tome. Si no baja, después la cancelas y punto. Ahora, tengo FOMO y me quiero meter en GMT, métete con poquito dinero ahí donde está apoyando en la media azul. Pero luego no estés de llorón cuando baje a la parte baja del rango. Ajá, y pon tu stop bastante abajo. Ok, vamos a ver aquí. Supongamos que te metes aquí porque tienes FOMO. Le vas a ir a conseguir, tal vez incluso en unas 48 horas le consigas el 30%. Pero tu stop, amigo querido, tiene que estar por acá Tienes que poner un stop amplio del 9 al 10%, si no, ni te metas. ¿Listo? Listo, nos vamos, queridos amigos. Pablo Pérez, ya no te puedo revisar a FED, pero te mando un fuerte abrazo y todas están exactamente igual. Así que, Miranda Carpio, ya no te pude revisar a Ape, pero te mando un abrazo y me paso para este lado para despedirme. 1.000.000 de gracias a todos ustedes por haber estado aquí conmigo. Vamos a ir a revisar cómo quedaron al final con los likes. 300, eso merece que yo lo muestre en pantalla. 358 likes, que para esta recuperación que llevamos es un gran logro. Después de mi viaje a Israel y de la enfermedad que tuve de casi 7 días, donde descuidé como 3 semanas en total, nunca hemos vuelto a conseguir 500 likes. Solo una vez que hice promociones y estuve regalando becas y estuve regalando dinero. Por cierto, yo creo que vamos a planear otra vez un sorteo, ¿no? ¿Qué les parece sorteo para el sabadito que sigue? Si mañana consiguen ustedes 400 likes, yo hago un sorteo al final del video y regalo $50. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien?
Si mañana alcanzan pronto 400 likes al final del video y en ese mismo día de mañana, les regalo 50 likes en un sorteo. ¿Qué les parece? ¿Nos vamos así? Nos vamos así. Ok, listo. Vámonos por acá. Un abrazo fuerte, muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre todas las cosas, muchísima salud. Porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Despierta Latinoamérica ha llegado a su fin. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Hasta mañana, queridos amigos.